¿Qué hubiera pasado si hubiera surgido la pregunta donde, en este caso, hubiese dicho el importador decide no asegurar la importación, ¿sí? Que acá en lugar de poner seguro real 2000, hubiera dicho, esta importación no se definió no asegurarla. En realidad, lo que hubiera hecho acá, en el ajuste del seguro, menos 1042. O sea, independientemente que alguien decida no tomar el seguro, la aduana lo va a considerar y yo después lo resto, porque la realidad es que no lo tendría que haber considerado. Entonces hubiera puesto como ajuste 1042 negativo. ¿Se entiende? Sí. Profe. Digamos que para la base la tomo en cuenta, pero después la descuento. Exacto. Siempre en la base tenés que tomar el 1% del CFR. Siempre. No tenés alternativa. Siempre lo tenés que tomar de ese modo. ¿Sí? Y después hacer el ajuste. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Acá hay un ejercicio que vamos a estar aplicando la diferencia de cambio, ¿sí? Para que lo vean en este caso. Vamos a estar incorporando, dice, importación para reventa de un responsable inscripto de aceite de oliva origen España. Valor FOB $100.000, flete internacional 10.000, seguro internacional 1.000. Los derechos para la mercadería, según nomenclador, 20%, tasa de estadística actual 3%, hay una tasa de equiparación de precios de 13.347, gastos operativos locales en puerto hasta la salida del producto, 12.100 IVA incluido, honorario despachante de aduanas, monotributista 500, flete y manipuleo hasta el depósito 10.000 masiva, el tipo de cambio 100 pesos por dólar, no hay impuesto interno, el importador obtuvo de AFIP un certificado de reducción de IVA del 100% y un certificado del 100% de percepción de ganancias por saldo de libre disponibilidad. Calcular el costo de la IMPO y el total a pagar por la importación. Y acá como dato adicional dice que hubiera ocurrido en aduana y fiscalmente si la importación del punto anterior hubiese provenido de Brasil. ¿Sí? Bueno, ¿se animan a hacerlo? ¿Se animan, chicos? ¿O lo vamos haciendo juntos? ¿Cuánto toma valor FOB? $100.000. 100.000. 100.000. Flete internacional, $10.000. 10.000. CFR, 110. Sí. ¿Cuánto sería el seguro internacional entonces? Ni necesitan calculadora, ¿eh? 110.000 es el CFR. ¿Cuánto sería el seguro 1100. internacional? 1100. 1.100. 1.100. ¿Cuánto van a tomar de ajuste del seguro al final? 100. 100. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo, porque es mayor. Positivo. Ah, claro. No, negativo, chicos. No, está bien. Negativo, Porque es negativo más. Pero porque le falta. tomaron 1.100 y en realidad el real es 1.000. Con lo cual es mayor. Vos siempre lo tenés que llevar a real. Siempre lo tenés que focalizar en el real. Entonces, si pusiste 1.100 y el real es 100, el ajuste va a ser negativo, ¿sí? Siempre lo tienen que llevar a real. ¿Estamos? Es origen El real España. sería el que aparece en la... ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. No, si el real sería el seguro que aparece en la consigna. No el 1%. Exactamente, exactamente. El real siempre es el que te aparece en el enunciado. El otro es el que
tenés que incorporar porque te lo exige aduana. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. teníamos 1100, perdón, 110.000 de CFR, más 1100, tenemos 111.100 de base CIF, ¿sí? Yo tengo, recuerden que era reventa, con lo cual a priori, al ser reventa, no corresponde ningún tipo de beneficio y a priori correspondería el 21 de IVA, 20 de percepción de ganancia, 20 de percepción de IVA, 6 de percepción de ganancia y 2,5 de percepción de ingresos brutos, ¿sí? Salvo que tuviese algún certificado específico que no me impactaría en ninguno de esos impuestos. Y en realidad en este caso tengo un certificado de no percepción de IVA y tengo un certificado de no percepción de ganancia. Asumimos que ambos están vigentes. Ahora bien, el origen era España, ¿sí? Por origen España tampoco tengo ningún beneficio aduanero. Entonces, ¿cuánto tendría que aplicar de derechos? El 20. El 20%. La tasa de estadística del 3% y a su vez acá tendría que aplicar la tasa de equiparación de precio por el valor que me da. ¿Sí? O sea, ahí no podemos pensar de memoria los números. Vamos a ver cómo estaría quedando. ¿Sí? Esta es la primera parte. Ya habíamos llegado al CIF 111.100. Aplicamos el 20%, el 3% y la tasa de equiparación de precios. Esto me da una base imponible total de 150.000. En este ¿Cuánto era la caso, tasa, profe, la tasa de equiparación de de precios, equiparación? Sí, no, ¿cuánto era el porcentaje? no, es valor, valor. ¿Era el valor? Siempre Ah, sí, es un valor. esto te va a dar valor. Esto generalmente, en la mayoría de los casos, a veces se aplica para normalizar el número, como en este caso, y que te quede un número más claro. Digamos, cuando están ahora en Excel no corre tanto, pero cuando están trabajando en una hoja, viste que acá te aparezca un número extraño, te complica a veces los cálculos. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer el único caso, vamos a aplicar el tipo de cambio, ¿sí? Para que vean qué hubiese pasado si aplico el tipo de cambio, ¿no? Un poco para qué pequeños ajustes tener en cuenta. En este caso, los 150.000 por un tipo de cambio 100, lo loco de este ejercicio lo tengo hace bastante tiempo, y ni pensaba que el dólar iba a estar, este 100 iba a ser real y hasta me quedo corto. Y al tipo de cambio de 100, ¿sí? Me da una base en pesos ya, una base en pesos de 15 millones, ¿sí? Aplico el 21, como dijimos antes, la percepción de IVA y percepción de ganancia no corresponde por existir un certificado de no percepción o no retención vigente y impacta también al ser reventa 2,5 de ingresos brutos, ¿sí? Llego a un subtotal fiscal de 3.525.000. Los datos que me daba de honorarios, todos los datos locales están en pesos, ¿sí? Yo acá tenía honorario de despachante de aduana, que es monotributista, 500, no discrimino el IVA, porque es monotributista. Entonces va 500. El flete interno que me decía 12.100 IVA incluido, acá les conviene discriminar el IVA, porque después cuando calculan el costo de la importación, si no lo hacen se pueden confundir, ¿sí? En el total de erogación de fondos, nada, suman todo, pero siempre conviene discriminar el IVA, así cuando van sumando les resulta más fácil.
El ajuste del seguro, como yo tenía $100 de ajuste, ojo, acá los $100 que yo había impactado, ahora lo tengo que convertir al tipo de cambio, ¿no? Y se convierten en 10.000 pesos, ¿sí? Los gastos operativos eran 10.000 más IVA, con lo cual lo considero, y el SIM y el escaneo de digitalización también los tengo que especificar, los $10 y los 28, ¿sí? Lo especifico y me dan pesos 18.500. Nada, sumo los 15.000 más los 3.525 más los 18.500 y me da el total de erogación de fondos y el costo de la impo, parto de la base imponible y a eso le voy a sumar el horario de despachante de aduana, el flete interno sin IVA, el ajuste del seguro, en este caso negativo, el gasto operativo sin IVA, el SIM y el escaneo de digitalización sin IVA y llego a el costo de importación de 15.013.314. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? No. Bueno, vemos, acá tenemos una serie de enunciados, pero vamos a resolución con el enunciadito al lado, ¿sí? En este caso, vamos al enunciado. Vamos acá al enunciado mejor porque está más grande. Me dice, calcule el importe a pagar de impuesto interno. Acá solo me piden el valor de impuesto interno, ¿sí? De la siguiente operación. Me dan el valor CIF, 1.000.000, derechos 10%, tasa de estadística 3%, impuesto interno 20%, y me dicen el importe a pagar. ¿Se animan, chicos, a hacer el calculito ustedes de esta situación? ¿Sí? Así practican. Acá tienen que aplicar la fórmula. Primero, calcular la base imponible. Y después, hacer el cálculo. ¿Sí? Hagan el cálculo. La TEA le va a dar 25%. Hagan el cálculo ustedes. La TEA les da 25%. Voy a pausarla. Perfecto, lo que hiciste. Te daría 367.250 y el cálculo es tal cual. Primero llegan a la base imponible de 1.130.000 y después eso lo incrementan un 30%, lo incrementan por 1 más la TEA y lo multiplican por la tasa del 0,20. En realidad, como es distributiva, nada. Pues, cuando multiplique un término con otro es independiente, ¿no? Pero al ser todo multiplicación. ¿Queda claro, chicos, esto? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, no. No, no. Bueno, en el segundo caso, la verdad que no. Esto después lo ven, es para ver cómo calculaban la caución, ¿no? El valor de la caución, pero no tiene tanta importancia, ya vimos un par. Traten de hacer este ejercicio, ¿sí? El cuarto, en la importación de Estados Unidos, ¿sí? Intenten hacer la importación de Estados Unidos de un producto de MM para revender en mercado local, valor FOB 80.000, o lo hacemos entre todos ahora y después vemos la resolución. Valor FOB 80.000, flete internacional 20.000, seguro internacional 1.500, derechos 20%, es un responsable inscripto, origen Alaska, costos locales 20.000 masiva, despachante de aduana 1.000 monotributista, gastos bancarios 1% del CIF con un mínimo de 600, flete interno 726 IVA incluido,
el producto está grabado de impuesto interno a una tasa del 12%. Calcular el total a pagar y total, bueno, acá, calcular el costo de la importación, total a pagar por la importación y total de erogación de fondos, lo mismo, ¿no? Calcular el costo de la importación y total de erogación de fondos. ¿Sí? ¿Lo vamos haciendo? Bueno, FOB, 80.000. flete, 20. 20.000. tendríamos un CFR de 100. ¿Sí? Sí. Seguro internacional, ¿cuánto sería? 1000. Tengo que hacer, voy a tener un ajuste al Ajuste de final. 500. Un Sí, ajuste de ajuste 500. positivo. Positivo, Sí. perfecto. Perfecto. O sea que ya tengo 101.000, ¿no? Sí. Esto es origen Alaska, con lo cual ningún beneficio, ¿sí? Y a su vez es para reventa, con lo cual cero, ¿no? Ningún beneficio. Correspondería todo. Entonces, Sí. iría derechos 20%, tasa de estadística del 3%, para llegar a la base imponible, ¿sí? Y después, desde el punto de vista fiscal, ¿qué tendrían que estar tomando? ¿IVA cuánto? IVA del 21, Percepción de del IVA, 20, percepción de IVA del 20, 20. ganancias el 6 y 2,5 de ingresos brutos. Sí. tal cual. Y tienen que hacer también acá el impuesto interno. Tienen un 12% de impuesto interno, ¿sí? No va a diferir demasiado del cálculo que tuvimos anteriormente. ¿Está? Ahí el 20% y el 3% de derecho y tasa estadística me lleva una base imponible de 124 a 230. ¿Sí? Justamente impacta el 21, el 20, el 6, el 2,5 y tengo que impactar el 12%. Pero recuerden que ese 12% nunca es directo, ¿eh? Nunca ahí no se entusiasman a poner 12% directo. Sepa que tienen que recalcular. ¿Sí? Ahí abajo tienen el cálculo. Parto de la base imponible, lo multiplico por 1,30, la tasa del 12 se convierte en una TEA del 13,63, ¿sí? O 13,64. ¿Está? Con lo cual, yo multiplico por 13,63 y eso a su vez lo multiplico por el impacto del impuesto interno, que es del 12%. Y me daría un impuesto de 22.022,59. ¿Sí? El subtotal de impuestos lo voy a tener en 83.000 y después tengo los costos locales, que era 20.000, dato, masiva, 4.200, gastos bancarios era el 1% sobre el CIF, el 1% sobre la base de 101.000, me da 1.010 masiva. Había acá un mínimo de 600, con lo cual, como es mayor que el mínimo de 600, tomo 1.010. Honorario de despachante de aduana 1.000, como es monotributista, no le incorporo el impuesto. El flete es 726, IVA incluido, divido 726, divido 1.21, me da 600 más 126 de IVA, ¿sí? El ajuste del seguro que habíamos visto de 500, y le incorporo los 28 dólares discriminando el IVA de escaneo y digitalización y los 10 del SIM. ¿Estamos? Profe, ¿los gastos bancarios siempre también se les saca IVA? A pesar de que no me lo aclara ahí en el enunciado. En realidad, volvemos a lo mismo. Si Se le vos saca IVA tomás todo. IVA en todo, menos de lo que te dice que es monotributista, está perfecto. Ok, ¿Sí? vale. Te lo vuelvo a decir para simplificar. Acuérdate que lo que es monotributista no va a tener IVA y obviamente el SIM no tiene IVA, ¿no? El SIM Claro. no tiene IVA. Las únicas dos cosas que en toda esa parte no tiene IVA. Exacto. Y el Ok. ajuste del seguro,
a priori no tiene IVA si es internacional. Si te da algún dato de IVA del seguro internacional porque lo contrataste localmente, nunca lo vas a poner arriba, sino que lo vas a estar incorporando como el IVA acá abajo acompañando el ajuste. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Pero acordate que el IVA ese no va a ser sobre el ajuste, sino va a ser sobre el total del seguro real. Ok, gracias. Pero yo para simplificarlo, si tomás IVA en todo, no, está perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Y si el enunciado no lo dice, para que se queden tranquilos, y no considerás el IVA, está bien también, ¿eh? Recuerden que si hay un error del enunciado, está perfecto, es pro alumno, ¿sí? Lo que dice el enunciado es lo que vale. Con lo cual, si no lo considerás, está bien, y si lo consideraste que sería lo correcto, está bien también, ¿sí? Así que en ese sentido no se preocupen. Yo te digo esto para simplificarte la matriz de pensamiento, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, hemos visto como 12 o 15 ejemplos con los del otro día. Entre estos ejemplos, chicos, va a estar no hay más variable. Puede haber un mezcladito diferente, pero no hay más variable. ¿Sí? Acá tienen que tener en cuenta siempre el estatus de jurídico, si es responsable quito consumidor final. Tengan en cuenta la particularidad de consumidor final y que todo es costo. Ese es un error muy común, ¿sí? Que cuando se pide el costo de la importación, en el consumidor final no consideren que todo es costo. Y el consumidor final, 11% de ganancia, no tiene percepción de IVA y no tiene percepción de ingresos brutos. Y obviamente el 21% de IVA. Después, que sea un bien de capital, un bien de uso, que sea para uso de la empresa. En ese caso va a ser 10,5% de IVA por ese bien de uso y va a tener el beneficio de no tener tasa de estadística. Si el bien de uso es para reventa, corresponde todo, tasa de estadística, corresponde derecho y corresponde la percepción de IVA, pero ahí como el IVA va a ser del 10,5%, la percepción va a ser del 10%. Y obviamente corresponde percepción de ganancia y corresponde percepción de ingresos brutos del 6 y del 2,5%. Generalmente la importación es definitiva. Si fuese temporal, la particularidad es que van a garantizar derechos, tasas y el impacto fiscal de todos los impuestos, ¿sí? No estaría pagando nada, sino que garantiza todo al 100%. Cuando hacen el cálculo de la caución, recuerden que ganancia va a ser del 11%, ¿sí? Si es Mercosur, no tienen que el impacto aduanero de derecho y tasa. Es importante que cuando tienen un beneficio aduanero exista el certificado de origen en todo momento, es fundamental, y pueden tener derechos ad valor en específico, como vimos un caso. Si tienen ambos, siempre va al mayor. Si tienen uno de los dos, o toman el específico o toman el ad valor en el que corresponda. Acordarse del ajuste del seguro siempre que corresponde y en el cálculo toman el 1% del CFR y acordarse de si tienen algún certificado de no percepción de cualquiera de los impuestos, IVA, ganancia, ingresos brutos, que el mismo esté vigente y ese va a impactar como no cobrar esa percepción. Y recuerden también, por las dudas, que el certificado de no percepción de IVA siempre impacta en la percepción, nunca sobre el IVA general. ¿Sí? Pero no, esa sería medio un resumen de las distintas variables que tienen, independientemente después de algún calculito adicional en los costos locales si apareciese. Y el cálculo del impuesto interno, ¿no? Que tiene la particularidad que ya vimos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda con costo de impo?
¿O alguna pregunta adicional? En el parcial van a ser así de cortos, o sea, no cortos, pero En el me refiero parcial que en comparación con la de... sí, vas a Ay, tener en comparación a los de absorción son más cortos súper más en cortos. ese sentido. Sí, sí, son más cortos. En el parcial vas a tener un par de ejercicios de IMPO, ¿sí? Y vas a tener lo que no te aparece en los ejercicios, te va a aparecer de algún otro modo, ¿sí? Pero todas las variables te van a aparecer. El parcial es completo, chicos. Ok, perfecto. O sea, si no te aparece algo en un ejercicio práctico, te va a aparecer una pregunta teórica de verdadero o falso, te va a aparecer en algún cuadro que tengas que completar, o sea, pero tiende a ser completo, ¿sí? Va a aparecer el 90% de los conceptos los van a tener todos incluidos de un modo u otro, ¿sí? La idea es que aparezca la mayor cantidad de situaciones a resolver no dentro de un mismo ejercicio, ¿eh? No quiere decir que el ejercicio va a estar, los ejercicios van a ser como lo ven acá, ¿sí? No es que se va a complicar un ejercicio. Lo que les digo que conceptualmente, si no te aparece una importación temporal, en algún momento te va a aparecer alguna pregunta vinculada con una importación temporal, para ver qué tenés que hacer, ¿sí? Eso es lo que le quiero decir, que en cierta medida va a estar todo. No complicado en un ejercicio, ¿sí? Los ejercicios van a ser como todo lo que estuvimos viendo. ¿Está? ¿Alguna pregunta con IMPO, chicos? Si no hay preguntas con IMPO, pasamos a una lectura de un ejercicio completo de costeo por absorción. ¿Sí? Este es bien completo. Ese creo que fue un examen en algún momento, pero no va a venir un examen como este ejercicio. Sí pueden venir partes de un examen como este ejercicio. ¿Sí? Porque este fue un ejercicio, se tomó en un examen que no había costo de IMPO, que era solo costeo por absorción, entonces daba para más tiempo y para más tiempo de cálculo. No es complejo, pero tiene así un poquito más de datos que pareciera que se complica un poquito, ¿sí? Pero nada. Si no tienen más dudas, pasamos a este ejercicio. Nos va a llevar un ratito el ejercicio, ¿eh? Calculo que hoy vamos a terminar 10 de la noche, chicos, ¿eh? Se los anticipo por las dudas. Si tienen algo en el horno, apaguen el horno porque se va a quemar. ¿Sí? ¿Avanzamos? Bueno, 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 Es todo esto el enunciado, ¿no? En este caso. Tomo un traguito de agua y ya. Bueno. Cambiamos, ¿no? Sacudimos un poco los conceptos, ¿no? Estamos en otra historia que nada que ver con lo que vimos recién. Costeo por absorción. Pautas que tienen que tener en cuenta. Ver si me dan el dato del mes en cualquier tipo de ejercicio, tener en cuenta ese dato que me va a servir. Saber a qué se dedica la empresa y qué es lo que vende, ¿sí? Porque ese va a ser el producto que yo voy a estar comercializando y va a ser el producto que voy a tener, que tengo que tener en algún lado el precio de venta para después armar la venta en el estado de resultados, ¿sí? Y otra característica que siempre es importante identificar, si hay más de un centro de costo. Porque si hay más de un centro de costo, recuerden que yo voy a tener un semi elaborado que se sigue transformando en el centro siguiente. En este tenemos todas las variables, ¿sí? Dice, la empresa, periodo marzo 2020. La empresa Los Lácteos se dedica a la elaboración de leche especial. Tiene 2 centros de costos, elaboración y envasado. La leche especial se comercializa 50% de la producción a granel, ¿sí? O sea, sin envasar, ¿no? Y el otro 50% se envasa en un tetra.
del centro de costo de elaboración se genera la leche especial en condiciones de comercializarse a granel. Y en el centro envasado se realiza la importación de la incorporación del envase tetra de 1 litro para comercializarse de este modo también. El costo de cada envase es de 20 pesos. Hay una existencia inicial de envases de 8.000 pesos y dicho envase se compra a un proveedor Tetrix que este mes nos ha vendido envases por un valor de 50.000 pesos. Las unidades de leche especial envasada producida en el periodo fueron 2.000 unidades, en tanto que el total de litros de leche que surgen de la elaboración es de 4.000 litros. Recordar que el 50% se vende a granel. Todo el granel se comercializa en el mes de marzo y nunca queda en existencia. La empresa utiliza en todos los almacenes el método de evaluación PPP. ¿Qué me están dando acá? Características que yo voy a estar utilizando o datos que voy a estar utilizando en la segunda parte del ejercicio. Todo lo que me da acá es decir, ¿cómo vendo yo? ¿Sí? Me está diciendo que una parte la vendo a granel, que otra parte la vendo en un envase, me están dando el costo del envase, ¿sí? Y a su vez me están dando las existencias y el movimiento que yo tengo de mis envases, ¿sí? Y me dice que hay una producción total, me dicen la producción total de 4.000 litros, de los cuales 2.000 se envasan y 2.000 se venden a granel. ¿Dónde voy a saber ese dato o el costo de los 4.000 litros? Cuando llega el costo total de producción, ¿sí? Lógicamente los envases va a ser un elemento, el último elemento, que viene a incorporar en el costo de producción. Pero todo el resto de los datos los voy a estar utilizando al final del proceso productivo o incluso incluso en el almacén de productos terminados. Y cuando defina mi venta, que seguramente después me darán algún dato más vinculado con los precios de venta. ¿Está claro, chicos? O sea, es importante interpretar cada párrafo qué es lo que están haciendo. Esto me da todo un detalle de lo que yo voy a utilizar más adelante. Después empieza con el siguiente párrafo que me dice, la materia prima principal es late, ¿sí? ¿Qué se incorpora en elaboración? Recuerden que yo tengo 2 centros de costo. Uno que se llama elaboración y otro que se llama envasado. ¿Sí? Esto está acá arriba. ¿Ven el movimiento del mouse, chicos? Sí, sí. Bueno, yo tengo un centro de elaboración y un centro envasado. Obviamente, todo lo que me dan de datos de envase van a entrar en el centro envasado. ¿Sí? Perdón, en el centro envasado. Ahora me están dando los datos de la materia prima que incorporo en elaboración. Estoy en el primer centro, ¿sí? Recuerden que todo proceso productivo necesita para iniciar el proceso una incorporación de insumos para transformar. Con lo cual yo tengo que incorporar una materia prima, un insumo para transformar, ¿sí? Y acá me dan los datos de las distintas compras que ocurrieron de la materia prima late, ¿sí? Y acá también es importante identificar el periodo que yo estoy trabajando. Recuerden que yo estoy trabajando en marzo. Me hablan de una compra que se pagó en marzo, pero que la compra se hizo el 28 de febrero. ¿La tengo que considerar? No, no se No, considera. no la considero. Esto, chicos, cuando ustedes van leyendo, tienen que destruir, aunque el enunciado, ¿sí? Poner ahí, no lo considero, tachar, marcarlo. Eso le va a simplificar para decir, este dato no me interesa, que ni me confunda. Lo saco, lo elimino, hasta si quiere lo borra. El texto del Word es de ustedes.
Si agarra y dice, esto lo hago desaparecer, lo hacen desaparecer, no pasa nada. El texto es de ustedes, ¿eh? Trabajan del modo en que quieran. Tengo una compra de el 1 de marzo, que se paga en abril. ¿La considero o no la considero? Sí, porque afecta al mes. Exacto. Y acá ahora después me dice esta compra, después vemos el detalle del cálculo, ¿no? La leo en un instante para saber también el cálculo directo. Después me habla de otra compra del 21 de marzo, ¿sí? ¿La tengo que considerar? Sí, sí. Sí. Y la compra del 4 de abril, que se pagó por anticipado en marzo, ¿la tengo que considerar? No. 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 Bueno, acá ahora en un instante vemos el cálculo de cada una de las compras. Recuerden que en todos los centros aplico el método PPP y me dice que no hay existencias iniciales y se consume el 70% de las existencias. En realidad me está simplificando un poco el PPP, ¿no? Pero nada, si lo quisiera aplicar, lo puedo aplicar, ¿sí? Igual recuerden, bueno, no, ahora después lo vemos, nada. Sigo con la lectura. Dice, en el centro de elaboración, ahora vemos el cálculo, ¿no? En el centro de elaboración, junto con la materia prima láctea, se incorpora otra materia prima que se llama dulce, ¿sí? O sea, en el centro de elaboración tengo más de una materia prima. Esta materia prima dulce, el consumo en el periodo es de 20.000. Ya me están dando el consumo de esa materia prima, ¿sí? La existencia inicial es de 2.000, la existencia final es de 5.000. Las compras se han realizado sin, las compras de esta materia se han realizado sin IVA. Nada. Después me dan los datos de la mano de obra que interviene, todo el micropárrafo posterior. Me dan los datos de la mano de obra. No lo leo porque ahora lo leemos para hacer el cálculo, ¿sí? Y en el párrafo subsiguiente me están dando una serie de datos de costos y gastos, todo un listado de costos y gastos, ¿sí? Donde me dice que el 80% se carga de elaboración y el 20% a envasado, obviamente de lo que considere costo. Lo que es gasto lo voy a incorporar directamente en el estado de resultados, ¿sí? Acá sigue el detalle de costos y gastos, y acá me dan otro dato que el 70% de los costos de elaboración pasan a envasado. ¿Qué quiere decir? Que en elaboración hay un 30% que queda como existencia dentro de el centro de costo de elaboración. Y en envasado hay una existencia inicial perdón, en elaboración hay una existencia inicial de 70.000 pesos. O sea que yo dentro de ese centro de costo voy a tener existencia inicial, voy a tener existencia final y voy a tener toda la carga de todos los elementos de costos que intervienen en ese centro, que en principio pareciera ser que es la materia prima láctea, la materia prima dulce, la mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación que corresponda. La existencia inicial que tengo, más todos los elementos de costos que incorporo, menos la existencia final, me va a dar el consumo que va a ser el semi-elaborado del centro siguiente, ¿sí? Y en el centro envasado, acá me dan una serie de datos, ¿sí? Dentro de lo que ocurre en el centro envasado, lo leemos en un instante. Y por último, me dan los datos del movimiento del almacén de productos terminados, ¿sí? Más los precios que se comercializan, tanto el envase tetra como el granel. ¿Sí? Recuerden que yo tengo venta de dos productos, uno que es a granel y otro que es envasado. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? El inventario, el costo unitario total de producción. Eso lo voy a obtener una vez que termine el proceso productivo, ¿sí? Incluyendo
ambos centros de costo. Los inventarios de bienes de cambio. ¿Dónde voy a tener bienes de cambio? En los insumos que yo estoy incorporando. Acá voy a tener insumo, hasta ahora lo que conozco. Voy a tener insumo, materia prima láctea, insumo, materia prima dulce, insumo, envase, tetra. ¿Sí? Por otro lado, voy a tener, o puedo llegar a tener, producción en proceso del centro y elaboración, como existencias finales de inventario de bienes de cambio, producción en proceso del centro envasado, como existencia final de bienes de cambio. ¿Sí? Y por último, voy a tener, o puedo llegar a tener, existencias finales de productos terminados que van a surgir del almacén de productos terminados, las materias primas y los envases, las existencias finales van a surgir del almacén de insumos o del almacén de materias primas. ¿Sí? Me pide el estado de resultado, con lo cual acá voy a estar incorporando el valor de venta que va a surgir del volumen vendido por el precio de venta, el costo de venta que va a surgir del almacén de productos terminados, los distintos gastos que van a surgir de la separación de ese listado que yo tengo de costos y gastos. Ahí tengo que ir discriminando cada uno de los elementos que tengo que considerar en el estado de resultados. ¿Sí? Y me pide costo primo y costo de conversión del proceso productivo. Recuerden que el costo primo es la sumatoria de todos los elementos directos del costo. En este caso, a priori, pareciera ser que los elementos directos que yo tengo es la materia prima láctea, la materia prima dulce, la mano de obra directa y los envases descartables como elemento directo, y el costo de conversión es lo que me cuesta convertir las materias primas, los insumos, en este caso láctea y dulce, en un producto terminado, con lo cual va a ser la sumatoria de la mano de obra directa más el costo indirecto de fabricación más el envase. ¿Sí? Esto que yo les fui diciendo es muy importante que ustedes lo tengan claro conceptualmente en la medida en que van leyendo un ejercicio. ¿Sí? Después vamos viendo el paso a paso numérico, ¿sí? Pero el concepto de lo que tiene que ocurrir lo tienen que tener bien claro, porque eso es lo que les va a servir. Recuerden que en el proceso productivo, cuando ustedes tienen el semielaborado de elaboración, es el que va a pasar a continuar procesándose y es el primer ingreso que tienen en envasado. A ese ingreso en envasado le van a incorporar los otros costos que me defina el centro productivo. ¿Sí? Vamos a la resolución. Habíamos definido que de la materia prima láctea, ¿sí? Teníamos o íbamos a considerar solamente la compra del 1 de marzo y íbamos a considerar solamente la compra del 21 de marzo. En la compra del 1 de marzo me dice que es de 265, no incluye IVA. Si no lo incluye, está perfecto, ¿no? Porque no tengo que sacárselo. Me hablan de un flete de 70.000. ¿Tendría que comprobar el flete de 70.000? ¿Sí? Sí, perfecto. Lo tendría que incorporar. Me hablan de una bonificación habitual de 20.000 pesos sobre la factura de compra, sin el flete. ¿Sí? ¿Lo tengo que incorporar esa bonificación, que sería un menor costo? Sí, porque es habitual. Sí, porque es habitual. Y me hablan de un descuento por pronto pago del 10% sobre la factura de compra sin el flete. ¿Tengo que considerar eso? No. ¿En el estado de resultados se considera o no? Eso lo voy a considerar como un beneficio financiero en el estado de resultados. Y en realidad lo que estoy comprando son 500 gramos, con lo cual voy a tener 265
más 20, más 70, menos 20.000, y eso me debiera dar el valor de mi compra. Vamos a ver qué pasaba acá. Tenía 265, ¿sí? La compra del 28 no corresponde, ¿sí? Porque pertenece al mes de febrero. La compra del 1 de marzo, sí la tomo, 265, 70.000 y le resto los 20.000 de bonificación habitual. Eso me daría un total de 315.000 pesos, que equivalen a 500 gramos. Eso me da un costo por gramo de 630, ¿sí? Por otro lado, el descuento financiero, que sería el 10% de 265, esto en algún lado siempre me conviene anotarme, que voy a tener 26.500, que en realidad va a ser un beneficio financiero, ¿sí? Y ya me voy anotando ese dato para acordarme, después cuando arme el estado de resultados, de considerarlo. Si vamos a la compra del 21 de marzo, yo tengo 193.600, IVA incluido. Acá no es IVA incluido más IVA, más IVA está de más, ¿no? Es IVA incluido. ¿Qué tengo que hacer con este 193.600 si tiene el IVA incluido? Sacárselo. Le elimino el IVA, con lo cual lo divido por 1.21, ¿sí? Y a su vez me dicen que hay un agente de compra 2.000, flete y seguro 400, y corresponde a 700 kilogramos y una bonificación por un descuento por única vez de 5.200. ¿Qué debiera considerar acá y qué no? Profe, disculpa, el año está mal puesto. No, no. Imagínate que es 2020, no, no. Ese tipo de un error de texto, ¿sí? Ah, está bien. No, no, no. Eso no es una trampa, ¿eh? No, no, no hay trampas, chicos. Si hay algún dato así que puede ocurrir, nada, se aclara en el momento, ¿sí? Pero no, bien, estás atenta, ¿eh? Pero no es el objetivo, ¿sí? Está bien, profe. Pero te veo bien atenta. Muy bien. Eh, bueno, ¿qué tengo que tomar? ¿El agente de compra lo considero? Sí, y el Sí, flete y sí. seguro Y el también. flete y seguro también. Y la bonificación no, porque es por única vez, ¿sí? Con lo cual, ¿qué vamos a tener acá? Los 9, los 1.000, los 193.600 dividido 1.21 me va a quedar 160, ¿sí? Acá dice por error 2019, pero debiera decir 2020. ¿Sí? Quien no lo considera estaría ok. ¿Ves acá lo mismo, no? Es pro alumno siempre. ¿Sí? Es un error de texto. Si alguien no lo consideró porque decía 2019, perfecto. No es que te voy a decir, no, vos tendrías que haber considerado que era 2020. No. Si hay un error de texto y alguien se basa estrictamente en el texto, bárbaro. Si alguien lo considera, bárbaro también, chicos. ¿Está? No debiera ocurrir, pero a veces hay errores de texto, uno lo lee 20 veces y siempre lee 20, aunque diga 19. ¿Sí? Bueno, le saco el IVA, me da 160, le incorporo el agente de compra, le incorporo el flete y dejo anotado un costadito los 5.900, que es un descuento no habitual. ¿Sí? Esto me da un total de 162.400, como eran 700 kilogramos, el valor por kilogramo es 2.32. ¿Sí? La compra del 4 de abril corresponde al mes de abril. ¿Sí? Como acá yo tendría que aplicar un PPP, ¿sí? En realidad sumo las dos compras. Acá no había existencia inicial, ¿sí? No tenía existencia inicial. Totalizo las dos compras, totalizo el total de kilogramos, ¿sí? Y en definitiva podría sacar un PPP. La verdad que no hace falta porque no tengo una salida. Como no tengo existencia, en realidad directamente sobre el valor total, el 70%
se consume y el 30% no. Con lo cual, indirectamente, y yo lo aplico sobre este valor total, ya estoy haciendo en forma indirecta el PPP, ¿no? Que esto corresponde a 840 kilogramos y la existencia final me queda por 360. ¿Está? ¿Hasta acá lo ven, chicos? ¿Alguna duda con este movimiento? ¿Alguna No, duda hasta el con Por el todo momento esto? momento, no. Ah, no, conteste de mi uno, por parte favor. no. Dale, dale. Seguimos. ¿Sí? Después me decía, se incorpora la materia prima dulce, el consumo en el periodo es 20.000. Y acá hay existencia 2.000 y 5.000 de esta materia prima. ¿Sí? En realidad, la materia prima dulce, ¿sí? La debo tener, acá la tengo, la materia prima dulce, en realidad ya me dan el consumo, 20.000 pesos, ¿sí? Con lo cual, como tenía 2.000 de existencia inicial y me daban el dato de la materia prima dulce, me daban el dato de el consumo, la existencia inicial y la final. En realidad, a mí lo que me interesa en cada almacén es el consumo y la final, ¿sí? En definitiva, acá me están dando el consumo y la final, que es dato, ¿sí? Que son los dos, el consumo es lo que voy a incorporar al proceso productivo, la final es la que voy a estar considerando como existencia final, la inicial es dato, bueno, obviamente por diferencia puedo decir que las compras fueron 23, pero en definitiva, si no lo saco, es un dato que no me agrega nada. A mí lo que me interesan son estos dos datos que terminan siendo dato propiamente dicho del ejercicio. ¿Sí? El párrafo siguiente me dan los datos de la mano de obra directa. ¿Sí? Me dice que hay 12 obreros, trabajan 200 horas normales a 60 pesos la hora, además hay 40 horas extras totales al 50% y 20 horas al 100%, se paga además en concepto de premios 1.000 por operario y además 1.500 en concepto no remunerativo. Las cargas sociales son del 40%, hay un adicional vacaciones de 3.000 y calcular adicionalmente el aguinaldo del mes. Todo esto corresponde a mano de obra directa. Esto no difiere en nada de todo lo que fuimos viendo en los distintos ejercicios, ¿sí? Vamos acá que están los mismos datos. Yo tengo 12 operarios, 60 pesos la hora, 200 horas, ¿sí? Me da un total de 144.000. Después tenía 40 horas extras al 50%, 40 horas extras al 50% quiere decir que voy a tener la 60 normal más 30 adicional, ¿sí? Por eso la hora se convierte en 90. 40 por 90, 3.600, 20 horas extras al 100%, ¿sí? Con lo cual esta es una hora que se paga a 120 pesos. 20 por 120, 2.400. Y después me decía que había para cada operario 1.000 de premios y 3.000 de adicional vacaciones. Por los 12 operarios, 12.000, 36.000. Acá tengo el primer subtotal de conceptos remunerativos, me da 198.000. Si los 198.000 los divido por 12, ¿sí? Porque yo tengo que calcular el aguinaldo, que va a ser una 12ª parte del total de los conceptos remunerativos, me va a dar que el aguinaldo de este periodo es 12.500, 16.500, perdón. ¿De dónde sale esto 16.500? De 198.000 dividido 12, ¿sí? Créanme que les da 16.500. Sumo los total remunerativos, me da 214.500 y a esto incorporo las cargas sociales, que recuerden que las cargas sociales van, o los aportes patronales van solamente sobre los conceptos remunerativos, ¿sí? Y esto me va a dar un total de 85.800, ¿sí? Estos 85.800
se los voy a sumar a los 214 y lo que me falta incorporar es el concepto no remunerativo, que esto era dato, ¿sí? Los 1.500 por concepto no remunerativo. Recuerden que el no remunerativo no tiene cargas sociales, por eso los incorporo. 12 por 1.500, 18.000. Sumo 214 más 85 de la carga social más los 18.000 y me da el total de la mano de obra directa, que es 318.300. ¿Dudas hasta acá con el cálculo de mano de obra? Perdón, ¿el enunciado dice que la carga social es del 40 en vez del 30? Es del 40, dice que es del 40. ¿Eh? Ah, ok, ok. ¿Por qué en vez del 30? Porque no sé si estoy mal, pero creo que anteriormente los ejercicios siempre trabajamos con 30. Puedo No, estar no, mal, pero... trabajamos con 30, trabajamos con 50. ah. No, tenés de todo, ¿eh? No, Tenés porque como a 30, veces 40, no se 50. nombraba, se decía solamente cargas sociales y no se decía el porcentaje, asumíamos que era del 30 por eso. No. En todos los casos, no, eso no, ¿eh? Jamás. En todos los casos te da el dato. En ningún ejercicio tendrías que asumir que es del 30. En todos los casos tenés el dato. Ok, Y ok, nunca, de hecho, en la realidad no es del 30, ¿eh? ok. Es mucho más. ¿Sí? Ni el 40, está en el 45, más o menos. ¿Sí? Con lo cual, nada, pero es dato acá, ¿eh? Acá es dato. Y siempre lo van a tener como dato ese valor, que puede ser diferente, ¿eh? Puede ser 40, 50, 30, 20. Hay ejercicios que decía del 20. Siempre es un dato, ¿sí? Ustedes toman el valor del dato. ¿Estamos? ¿Con esto alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? ¿De cómo fuimos resolviendo? No, profe, vamos No, bien. por ahora. Bueno, perfecto. Ahora viene el párrafo donde me va diciendo cada uno de los elementos: alquiler, mantenimiento, amortización, ¿sí? Yo esto los tengo todo puesto en una lista acá, que esto es lo que tendrían que hacer ustedes, ¿no? Siempre lo que les conviene es armar un cuadro cuando tienen un listado. ¿Dónde van a poner en ese cuadro? Lo que corresponde a costo indirecto de fabricación. Recuerden que en este caso, cuando yo saco el total de costo indirecto de fabricación, el 80% va a un centro de costo y el 20% va al otro, ¿sí? Pero a su vez, apliquen también, ya van detectando qué es gasto administrativo, qué es gasto comercial, qué es gasto financiero, ¿sí? Pero siempre les conviene armar una estructura así para que ya van barriendo todo. Esto les va a venir distintos conceptos, pero seguramente les va a venir para que ustedes tengan que calcular estas situaciones, ¿sí? Y la forma más práctica de resolverlo es armando este cuadrito, ¿sí? Inclusive poniendo con el financiero lo que ya encontraron que habíamos dejado antes de las dos compras, ¿sí? Que tenía que ir al estado de resultados como financiero. ¿Estamos? Volvemos al enunciado para que no tengan la respuesta ahí. Bueno, alquiler del almacén de materia prima, costo o gasto. Costo. Costo. Mantenimiento de planta, costo o gasto. Costo. Costo. Amortización, rodado comercial, costo o gasto. Gasto comercial. Gasto comercial. Seguro de planta, costo o gasto. Costo. Costo. Publicidad, costo o gasto. 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 Sueldos de administración, no incluye el Gasto. 40% de aportes patronales, costo o gasto. Gasto. Gasto, y a estos 2.000 le tengo que incluir un 40%, 800 adicionales por el aporte patronal. Gastos varios de fábrica, costo o gasto. Costos. Costo. No se dejen llevar por la palabrita. ¿Sí? Costo. Amortización maquinaria, costo o gasto. Costos. Costo. Costos. Gastos varios de librería, costo o gasto.
Gasto. Gasto. Gasto. Gasto. Fuerza motriz, costo o gasto. Costo. 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 Intereses pagados, costo o gasto. Gasto. Gasto financiero. Diferencia de cambio, costo o gasto. Gasto. Gasto financiero. Vigilancia de planta, un valor masiva, costo o gasto. Costo. Costo. Costo y el IVA no lo considero, ¿eh? No es costo. Amortización de planta, costo o gasto. Costo. Costo. Supervisor de planta, incluye Costo. aportes patronales, costo. Alquiler almacén de materias de productos terminados, Gasto. gasto comercial. Recuerden que el almacén de productos terminados es gasto comercial. Comisión por ventas, Gasto. gasto comercial. Gasto. Vestimenta de operarios, Costo. costo. Otros gastos administrativos, Gasto. Gastos. gasto. Perfecto, chicos. Bien para todos los que participaron. De este armado, de todo lo que dijimos, si lo hubiéramos volcado monto a monto, llegamos a un cuadrito equivalente al que tenemos acá, ¿no? Exactamente igual. Sí, donde me daba un total de CIF de 16.400, esto yo, el 80% va a un centro y el 20% a otro, gasto administrativo 4.100, gastos comerciales 12.200 y gastos financieros positivos 19.300. ¿Sí? Profe, si yo decido tipo juntar todos los gastos en una sola columna, ¿está bien? O sea, para los cálculos al final es lo mismo, porque en el estado de resultados se lo tengo con los gastos. Sí, estaría bien, pero si lo separás queda más bonito, queda mejor expuesto. ¿Sí? Si estás presionadísima por el tiempo, hacelo, Claro, pero... yo más que nada para cortar tiempo y Sí, hacerlo pero más si rápido. trabajás en un Excel, es una pavada. Son columnas, lo va poniendo Sí, en pero a una o veces con la los otra. nervios uno piensa más y pierde mucho tiempo, entonces yo para cortar cosas en los que Tratá de mejor. hacerlo así, Ok. que es la forma más apropiada para hacerlo, ¿sí? Tratá de hacerlo así, en principio. Bueno, vamos por acá, ¿no? Entonces, habíamos leído esto, estamos acá, llegamos acá. Dice, el 70% del costo de elaboración pasa a envasado. Hay existencia inicial del centro, elaboración de 70.000, ¿sí? Y después me dicen, el centro envasado, además del envase y de los costos indirectos ya definidos en el punto anterior, se incorporan materiales por 4.000, ¿sí? Pero todo esto me habla del centro envasado. ¿Estamos? Con lo cual, vamos a cerrar primero el centro de elaboración, ¿sí? Entonces, el centro de elaboración, ¿qué va a ocurrir? Acá me dice como los 16.400, el 80% va a elaboración, el 20% envasado, ¿cuánto me da? En el centro de elaboración, ¿sí? Esto era dato, existencia inicial 7.000, ¿sí? Este era un dato, lo leímos recién. Hay existencia inicial del centro de elaboración, 7.000. Y el 70% de los costos pasan a envasado. O sea que hay un 30% que me queda. ¿El 30% de qué? De la sumatoria de la existencia inicial más todos los costos que incorporé. ¿Qué costo incorporé? Incorporé la materia prima late, que la habíamos calculado al principio, acá, ¿sí? Materia prima late habíamos definido que el consumo era 334.180, ¿sí? La materia prima late, la materia prima dulce, que era 20.000 el consumo, ¿sí? La mano de obra, que es 318.300, y el CIF, que lo correspondiente al 80% de los 16 es 13.120, ¿sí? Esto me da, perdón, esto me da un costo total de 685.600 más los 7.000, ¿sí? Me queda en 692.600.
¿sí? El 70% de esto, el 70% de este valor es 482, 484, 820. El 30% es lo que me queda como existencia final en elaboración, es lo que se sigue procesando. Estos 207.780 quiere decir que no cumplieron la condición para poder pasar al centro siguiente. De lo que pasa al centro siguiente, los 484, 820, hay 2.000 que ya se convirtieron en granel, ¿sí? Con lo cual, esos 2.000, yo ya estoy en condiciones de, es mi costo de comercialización, y solo pasan a envasado 2.000 litros que en definitiva son los que se siguen transformando, ¿sí? Con lo que ocurre en el centro envasado. El resto acá ya lo considero granel, y estos 242, 410 va a ser el costo de venta de granel. Recuerden que en granel al principio yo había leído que no había ni existencia inicial ni final, ¿sí? Ahora, los 242 que se siguen transformando es lo primero que incorporo en el centro envasado, estos 242. Y ahora volvemos a leer lo que pasaba en envasado. En envasado hay costos indirectos ya definidos en el punto anterior, ¿sí? Y se incorporan 4.000 de materiales. De materiales no ha habido compras en el periodo, mientras que la existencia inicial era de 8.700. El centro envasado, a su vez, tiene una existencia inicial de 2.500, mientras que no hay existencias finales. Lógicamente, en el centro envasado, tengo que incorporar el envase que los datos los tenía al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en envasado? En envasado voy a tomar la existencia inicial, que eran los 2.500, que es un dato que acabo de leer, ¿sí? Le incorporo lo que proviene de elaboración, que son los 242, 410, le incorporo los materiales consumidos, que son los 4.000 que acabamos de leer, y le tengo que incorporar el envase. Yo tengo 2.000 litros, ¿sí? Yo tengo 2.000 litros, en envase tengo 2.000 litros, y cada envase, que es de 1 litro, me sale 20 pesos, con lo cual, ¿cuántos de envase voy a consumir? 2.000 envases, ¿sí? Porque cada envase de 1 litro y tengo 2.000 litros, ¿sí? Entonces, 2.000 envases por el costo unitario de 20 me va a dar un costo de 20.000 envases. Y a esto le tengo que incorporar, el CIF de 3.280, que en definitiva es lo que también proviene del periodo anterior. Todo eso me va a dar un total de 288.910, ¿sí? Acá, evidentemente, en este cálculo, después cuando le mando el Excel, de todo esto van a tener un Excel, acá faltó incorporar los 3.280, ¿no? Que tienen que estar acá. ¿Sí? Con lo cual, este valor va a ser mayor, porque 910 me está sumando solo esto. Pero acá, imaginemos que el valor que fuere, ¿no? Para no cambiar ahora el número, yo después en el Excel les incorporo los 3.280 que también tengo que incorporar en envasado. La sumatoria de todo envasado, al no tener existencia final, yo acá voy a sacar el total de envasados que responde a 8.000 litros. Este total de costo de producción es el que va a ir a parar al almacén de productos terminados. Eso por un lado. Pero por otro lado, me tengo que acordar que tengo que armar. Acá incorporé un nuevo insumo, el material, ¿sí? Respecto de los materiales, me dice que hay un consumo de 4.000 y me decía que la existencia inicial era de 8.700.
Con lo cual, en el almacén de insumos tengo materiales, 8.700 menos lo que consumí, ¿sí? Me va a dar la existencia final del proceso. Que acá también se ve que está mezclado el dato, después lo van a tener bien armado en el Excel, ¿sí? Y por otro lado, en los envases, era todo el detalle que yo tenía de envases, ¿sí? Que tengo. En envases tenía una existencia inicial de 8.000, compré 51.000, consumí 40.000, con lo cual 8.000 más 51 menos 40 me va a dar la existencia final de envases, que es 19.000. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Eh? Sí, sí. Sí, 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 se Largo. entiende. Perfecto. Seguimos. Lo que sigo transformando, siempre ustedes en la medida que van identificando insumos, tienen que evaluarlo en el almacén de insumos. ¿Sí? Insisto, chicos, no van a tener un ejercicio tan largo. Van a tener, de hecho, van a tener un par de ejercicios y van a estar más acotados los ejercicios. ¿Sí? Esto me interesa que lo vean, ¿por qué? Porque esto puede ser parte de cualquier ejercicio que les venga en el examen. ¿Sí? Y para que entiendan todo el proceso conceptualmente, más allá de los números. Como dijimos, yo sacaba el costo de producción, este costo de producción, que son 2.000 litros, es lo que va a pasar a el almacén de productos terminados, donde yo tengo dos productos, por un lado el granel y por otro lado la leche envasada, ¿sí? Si vamos al granel, lo que habíamos definido tenía 2.000 unidades a 242.410, era la producción, no tenía existencias ni iniciales ni finales, con lo cual toda la producción del mes va a ser costo de venta, ¿sí? Y si bien tengo que aplicar PPP, en realidad no lo aplico porque tengo un único ingreso y una única salida. Para lo que sería el almacén de productos terminados, estos 500 unidades estaba en el primer párrafo, ¿sí? En el primer párrafo que yo había leído, me hablaba que en envasado, no, perdón, no en el primer párrafo, acá, al final, me hablaba que la existencia inicial de producto terminado son 500 unidades que responden a 300.000 pesos. Las unidades vendidas de el producto del producto granel son 2.000 porque se vendía todo, y las unidades vendidas de Tetra son 1.800, ¿sí? Con lo cual tengo en el almacén de productos terminados, tengo para el Tetra, tengo 500 unidades de existencia inicial a 300.000, me da un costo unitario de 600. La producción del periodo fue 288.910 a 2.000 unidades, me da un costo de 144,46. Si acá armo el PPP, subtotalizo volumen y subtotalizo total, con lo cual el PPP me da 235,56. Y este PPP es el que lo aplico a las 1.800 que vendí y a las 700 que me quedan como existencia final. ¿Sí? ¿Dudas con esto, chicos? No. Una vez que tengo los dos costos de ventas, ¿sí? Yo ya sé que el costo de ventas de granel es 2.42 y el costo de venta de Tetra es 424.015, ¿sí? Sumo ambos y me va a dar 666.425 como costo de venta.
Y por otro lado, voy a estar incorporando la venta que era 1.800 leche especial a un costo de 900, a un precio de 900. Ese precio de 900 es dato. El precio de venta del Tetra 900 y el de granel 600, ¿sí? Tomo la venta de ambos productos, 1.800 por 900, 2.000 por 600, y saco el valor de ingreso por venta, ¿sí? Con lo cual lo incorporo acá en el estado de resultados. Incorporo el costo de venta e incorporo los gastos comerciales, administrativos y financieros, ¿sí? Que había armado acá, ¿no? Los 4.100, los 12.000 y los 19.300. 4.100, 1.300 y 12.200 y los 19.300, que es la mezcla de estos dos. Y ya tengo el estado de resultados, ¿sí? Y ahí termino lo que sería el estado de resultados, ¿sí? Lo único que me estaría faltando ahora es definir el inventario final. Yo voy a tener inventario de materia prima late, que va a surgir del almacén de insumos, ¿sí? 143.220. Voy a tener inventario final de materia prima dulce, que era dato, lo había calculado acá dentro del almacén de insumos, materia prima dulce 5.000. Voy a tener el inventario final de materiales, que también lo habíamos calculado, ¿sí? Bueno, me fui... Opa. Que también lo habíamos calculado acá, 6.200. Y voy a tener el inventario de envases, 19.000, también como otro elemento de insumo. Y después podría haber tenido el inventario final de producción en proceso envasado, el inventario final de producción en proceso granel lo habíamos sacado cuando obtuvimos el 30% de granel, ¿sí? Los 207. Podría haber tenido producto terminado granel, la existencia final es 0, y tengo producto terminado leche especial, que esto surge del almacén de productos terminados, ¿sí? Y después el costo primo va a ser la sumatoria de lo que consumí de materia prima late, materia prima dulce, envase descartable y mano de obra directa, y el costo de conversión va a ser el consumo de los costos indirectos de los dos centros, los materiales, la mano de obra directa y los envases, ¿sí? Y ahí tendría el resultado del ejercicio. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas con esto? No. No, por el momento no. Va, por el momento, ya está. No, está bien. Insisto, chicos, esto yo quería ver un ejercicio completo desde el punto de vista conceptual. No van a tener un ejercicio tan largo, sí van a tener un ejercicio o muchas partes similares, ¿sí? Sí van a tener muchas partes similares. Tengan en cuenta que van a tener algo vinculado con mano de obra, como lo vimos acá y en muchos ejercicios. Tengan en cuenta que van a tener que evaluar el inventario de productos terminados y o el inventario de insumos. Tengan en cuenta que pueden tener más de un insumo, que van a tener que armar el almacén. Tengan en cuenta que van a tener que hacer algún estado de resultados, ¿sí? Nada, un poco las distintas variables que pudieron ver acá en alguna medida, ¿sí? Sí, En el anterior, ¿por qué no se pone el producto terminado granel? porque la existencia final es 0, Ok, porque todo lo me había vendiste. olvidado. Claro, porque todo lo vendiste. Yo justamente te pongo acá todo para que sepan lo que podría haber habido que no lo hay, ¿sí? Sí, ya entendí, gracias.
Nada. Otro modelo, chicos, que vimos varios, este ejemplo de modelo, que tienen todo así dado, seguro que algo de esto les va a aparecer. ¿Sí? Porque esto es más que nada conceptual y simplifica. Lo que no se ve como concepto en un ejercicio de este estilo, más acotadito, como los que vimos en clase, les puede aparecer en un concepto de un ejercicio como este. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que todos los conceptos en alguna medida van a estar o van a estar en una pregunta teórica, práctica, pero todos los conceptos lo van a ir teniendo de un modo u otro. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, chicos. No sé si hay alguna duda adicional.